Buenas tardes, neños y neñes. De nuevo estamos con vosotros na tele de los escolinos. Y como siempre, primamos con les nueces noticias. Güey, dos rapazos de la escuela de Rey Aurelio de Sograndio, Elisa y Marcos, van comentando noticias relacionadas con les lingües. Paso a paso van introduciéndose palabras extranjeras, sobre manera ingleses, creyendo que lo de fuera ye mejor que lo de casa. Así que vamos, sin darnos cuenta, escaeciendo la nuestra lingua. Escucháis los oyertes porque va prestados a bondo. Dígovoslo yo. Buenas a todo el mundo, neñas y neños, paz, más, abuelos y todos los que güey nos están viendo en la tele. Con todos vosotros, Elisa y Marcos, que vamos a hablaros de cosas perinteresantes, por lo menos desde nuestro punto de mira. Bueno, Marcos, podemos empezar diciendo que el fenómeno de desaparición de las lingües aceleróse en las últimas décadas del siglo pasado y estímase que a lo largo de este siglo va a seguir toda la misma línea. No más equivocada. Como no tenemos medios urgentes, van a desaparecer más de la mitad de las lingües que se falen anguaño. Nosotros somos rapazos y podemos hacer bien poco, pero vamos a desear el nuestro granín de arena. El caso es que las acciones destinadas a recuperar esas lingües en peligro de desaparición o desfacerse para siempre son escasas y cuesta lo suyo llegar a emplearles. Dame mucha pena que en unos años de nada, millares de niños no puedan llegar a entenderse como lo hicieron los abuelos. Bueno, Marcos, no tienes más que fijarte que las insignias no eran pins, los TVs no eran cómics y los cartelos no se llamaban pósters. ¿Qué razón tienes, Elisa? Primero los paisanos hacían negocios y tratos, ahora faen bucines. Las mujeres usaban medias, no usaban panties. La mocedad estudiaba, ahora faen másters. Y los obreros marchaban con la pota de la cinta para la fábrica. En estos tiempos llevan el Tupperware o tienen catering en empresa. Claro que tengo razón, Marcos. Qué ignorantes parecíamos hasta fai bien poco. Menos mal que ya está todo arreglándose. Como somos más europeos, los hombres no quieren usar calzoncillo, usen slip. Y cuando se afeiten, ponen la cara safe, para que ellos la desen más fina. Sí, hombre, sí. Las mujeres primero iban a la peluquería y al salir entraban en la plaza Bastos a mercar de qué para poner la comida. Ahora no, van al estilista. Al salir van a cafetear un poco y yo entro en el súper a mercar de qué para poner la comida también. Así danzos, ¿cómo vamos a decir que nos gusta el pan con torrendo? No, que no es lo mismo que el bocata de bacon. ¿No veis que en otra lengua parece que sabe diferente y engorda menos? ¿No te las esbarriando un poco? No es barrio nadena. Mira para acá, voy a decirte, ya no nos presta el bizcocho, preferimos el plum cake. Y ya más fino pedir roast beef de carne guisado. Además está de moda decir que todo lo que está bueno tiene que ser light. No sé dónde vamos a llegar. ¡Claro! Ahí lo tienes. ¿No ves que de la misma manera sacamos el ticket del bus, usamos clines y hacemos fugging el signo de un handicap? No habrá manera de parar a toda esta plaga de palabras que nos están metiendo. Y a nosotros no nos dicen nada de nada. Qué pena me está dando todo esto. Pues que no te dea. Hay lo que hay. ¿No ves que ya no ponemos ropa calzado? Ponemos marques. Ya no se sabe lo que es echar carreras. Hacemos footing. Y ya no se sabe lo que es ir de merienda con bocadillo. Ahora van con sándwich. Esto ya le acabóse. Vamos de mal en peor. ¿No ves? ¿Veslo? Na televisión pasa lo mismo. Un programa y un magazine. Les entrevistas e interviews. Los espectáculos shows. Los anuncios spots. Y quien ellos tenga manía, que faiga zapping. Mientras tanto, en otros países nada más que admiten palabras extranjeras. Y cuando no les atopen na su lengua. Y para eso en pocas ocasiones, porque de ellas veces se encuentran palabras que se pueden adoptar. Y a nosotros que nos faltó. Bueno, sobremanera, si bien del inglés, ya sea del europeo o del americano, damos lo mismo. Debe ser que ye mejor lo de fuera que lo de casa. El caso es que para así parece que somos más modernos. Lo que quiere decir que con toda esta invasión de palabras está haciendo que nos vayamos escaeciendo de algo tan nuestro como ya la lengua. Y una desgracia porque mira, ya era nuestra manera de entendemos y deberíamos presumir de ello y estar pero orgullosos. Sí, y un buen consejo para afinar, ¿no te parece? Claro que sí, el mejor.
Con esta recomendación despedimos hasta el próximo programa de Los Escolinos. Non faltéis, un besín e... Taibeu! Que concurso moi relacionado col traballo da mina faise en Sama durante as fiestas de Santiago? Pues sería el concurso de los entibadores, que además concursó en él mi pa de ellos años y bueno, muy guapo. Tocóme verlo entrenado y tocóme verlo participar en él y la verdad que está bien mantener esas tradiciones y está bien que lo vea la gente y que siga ahí, sí. Los entibadores. Los entibadores. Los entibadores. Los entibadores. Los entibadores. ¿Qué monumentos histórico-artísticos anteriores al siglo XIX tenemos aquí en Llangreu? ¿Fueron manos de algún de ellos? Pues sí, tenemos los pórticos de Ciaño, la Virgen del Carballo, el Palacio de Riaño, y hay otros dos que no me atrevo a decirlos porque no estoy muy seguro. La Casa de la Huelga puede ser una, pero no me acuerdo si de más. La iglesia de Ciaño. Yo el que me acuerdo, vamos. La Quintana, el Ciaño, y está el Carballo, la ermita, y no me acuerdo de más ahora. El pórtico de la iglesia de Ciaño, y no sé si o no la Casa de la Huelga, no sé si será. La ermita al Carballo. La Torre de la Quintana, el rosetón de la iglesia de Ciaño y no sé más. Pues imagínome que el pórtico de la iglesia de Ciaño y los palacios de Villa y no sé, a lo mejor arriba en el Carballo, la ermita del Carballo, me imagino. ¿Sabe usted cuál es la extensión en kilómetros cuadrados de nuestro concello? ¿Cómo y el escudo? Explícanos algo de él. La extensión de Llangreu debe andar aproximado por los 100 kilómetros cuadrados, me parece, pero y el escudo, pues sé que están los infanzones en el escudo, sé que está la Cruz de la Victoria y no me acuerdo más detalles, ¿no? La extensión sobre 80 kilómetros cuadrados y del escudo sé que tiene la Cruz de la Victoria. Los kilómetros me parece que sobre unos 80, el escudo, ni idea. No sé los kilómetros cuadrados que mide el concello. El escudo sé que tiene un pico y una pala y una culebra o algo así y una cruz, que no sé cuál es. Y que ya azul, que lo tengo yo en el chándal. No, la extensión creo que sobre 80.000 kilómetros y 80.000, algo así. Y el escudo creo que lleva la Cruz de los Ángeles, pero no sé más. Sobre 80, 85, por ahí. Y el escudo sé que tiene la Cruz de la Victoria con los Dos Ángeles. Tiene lo de los infanzones, la Cruz de los Ángeles. Y luego tiene lo de la minería y la siderurgia, la pala una pala y un pico, con una rueda, sé que hay una rueda. Pues la extensión del concello, no sé si son 80 kilómetros cuadrados y el estandarte, o sea, la bandera de Llangreu, pues lleva fondo azul, lleva 10 yelmos que significan los infanzones, lleva la Cruz de los Ángeles, lleva un pico y una pala y una corona dentada, un piñón dentado que significa la minería y la siderurgia. Y otra semana más, lamentablemente la última, estamos entrevistando a la xente de Llangreu para que nos falen de cosas interesantes del seu concello. Na primeira entruga, como ya era en forma fácil, supieron a contestar casi todos. De toes, el concurso relacionado col traballo na mina que se fai en Sama nes fiestas de Santiago y el concurso de entibadores mineros.
También supieron contestar, sin problemas, la segunda entruga. La mayoría sabían nomar de algún monumento histórico anterior al siglo XIX, como los puertos románicos de la iglesia de Ciaño, la ermita del Carballo o el palacio del Marqués del Camposagrado, entre otros. La última entruga y última, en realidad preguntábanse dos cosas. La extensión de Llangreu, que casi todo el mundo supo que era 82,74 kilómetros cuadrados, y la composición del escudo del concello, con que la xente armóse un poco de lío. El escudo lleva la cruz de los Ángeles, 10 yelmos representando a los infanzones de Llangreu, un pico, una pala y una rueda representando la industria y las explotaciones mineras, con la cruz de la Victoria arriba. Darreu, escucharemos un cantar del grupo Rusidera y después, ya para acabar, Marta Mori y Samuel Cuastro van falando de libros publicados para bachillerato Fala que Fala. Esperamos que disfrutéis con las nuestras propuestas. Hoy estamos aquí en el Centro Asturiano y están conmigo Samuel Castro, de Diseño y Maquetación, y Marta Mori, del libro Fala que Fala, de segundo de bachillerato. Va tiempo que se necesitaba, yo creo, que un libro para bachillerato, porque no había casi material didáctico para ellos. Pero, ¿cómo surgió esta idea de escribir un libro, Marta? La idea en realidad tiene la administración, que saca unas convocatorias y en unos meses hay que preparar unos libros de texto, porque la subvención, digamos, va por años naturales y dan unos meses y en septiembre tienes que tenerlos. Entonces, en este caso, digamos, no es una idea nuestra, sino que, digamos, aceptamos un proyecto que nos planteó la editorial. Y es difícil pues preparar un libro, y es difícil desde que uno se ponga en ello a que llegue esa convocatoria, a que ya tenemos pues plasmado eso, pues un libro que tiene, creo que 15 unidades, ¿no? Tiene 15 unidades didácticas, sí. Y es difícil, ¿cuánto, bueno, pues qué trabajo lleva por medio? Samuel, tú que estás en esto de la maquetación. Bueno, claro, el trabajo realmente empieza muy pronto, porque ellos tienen que ponerse ya en una época como Semana Santa o así, tienen que empezar ya a recopilar material, a prepararlo todo duramente. Marta, ¿tú no tenías, o sea, ya en Tamar en ese momento, o ya tenías un material aprovechable de dar clase? ¿O no? De dar clase, claro, tienes material, tienes ideas, y mesmamente de otros idiomas, por ejemplo, de dar clase de español o de francés o de cualquier cosa, todo ya aprovechable. Sí, la didáctica, pues aprovechable. Exactamente, o sea, todas las actividades que tú faes normalmente, llévesles de una asignatura a otra. Y aún así tú no estás sola, que no lo dijimos, sino que hay dos personas, ¿no? Tres autores, y éramos, sí. Tres autores, tú sí, y sí. ¿quién más son los? Pilar Fernández, González
González Fernández y María Prieto. Estábamos diciendo que ellos entamaron en Semana Santa, dieron la convocatoria, tenían ya algo material, pero tienen que se poner a ello. A partir de que ya lo tiene más o menos elaborado, ¿qué papel tienes tú y cuándo? Claro, nosotros, por ejemplo, el libro ya nos llega prácticamente las unidades ya hechas, todos los textos elaborados, y entonces nosotros lo que tenemos en agosto, por ejemplo, y hay que tenerlo preparado para septiembre, hay que tener en cuenta que tiene que salir para el curso lectivo. Y entonces nosotros tenemos que coger todo ese texto, que lleva mucho, o sea, que lleva mucho trabajo, el que tienen que hacer ellos, meterlo de forma que quede curiosín, que quede guapo, que a los rapacinos, bueno, a los rapacinos no, que esto ya son chavalones, pero bueno, ya son chavalones, a los mocinos, que lo vayan... Guste, claro, que sea un libro atractivo, que no sea cualquier tostón que ves por ahí, que lleva bastante feo de ver, esto por ejemplo es llamativo, hay que buscar un diseño guapo y que entre todo, que yo probablemente lo más complicado. Marta, ¿cómo se distribuyen? Claro, sois tres personas haciendo el proyecto, son 15 temas, ¿de qué tal literatura? ¿Qué hay aquí? ¿Ortografía? ¿En qué apartados está dividido y cómo vos distribuís la tarea por la xela? Porque a lo mejor non é tan fácil decir, bueno, pues yo quédame con esto porque me gusta más, o cómo faces ese apaño? Hai 3 temas, pero el traballo non lo dividimos por temas, que podía ser igual o máis fácil. Hay unidades de literatura, hay unidades de lengua y sociedad sobre la situación del asturiano y tal, y hay unidades también de lengua, o sea, para aprender vocabulario, gramática, falar, escribir. Lo que pasa que nosotros no lo dividimos por esos estalles. Teníamos una persona dedicada nada más a diseñar actividades de fala y de escritura, y después las otras 2 personas pues dividimoslo, pues por ejemplo yo encárgueme de léxico, gramática, determinados temas de literatura, bueno, una división un poco a la nuestra manera, para no nos aburrir. ¿Y por qué no me dices que tienes, bueno, pues eso, muchos apartados? ¿Por qué fala? ¿Qué consideráis? ¿Que el falar es lo más importante? ¿O que hay que falar en asturiano? ¿Tiene un doble significado? Sí, claro. Este libro, como yo he pasado segundo de bachillerato, que ya lo que antes era COU, tiene mucha presencia de lo escrito, ¿no? Trabajas mucho la escritura, pero yo creo que no hay que perder nunca de vista que el asturiano, si estamos enseñándolo, es para que la gente lo fale. Entonces yo quería buscar en el título algo que recordara eso. Y bueno, lo que intentamos decir todos los que damos clases siempre, esto no es solamente para en clase, o sea, sí, hay que falar, hay que decirlo después fuera. En primaria tenemos 16.000 nenos matriculados, un 53%, que baja mucho ya en secundaria y casi en bachillerato, pues ya llegué casi, no sé, simbólico, ¿no? Sí. No sé, ahora no tengo las cifras, pero son muy pocos, no sé si tú los tienes, pero son muy pocos. No sé la proporción, pero veme que más de 12 institutos no debe haber que tengan... Claro, entonces, ¿tú crees, primero, por qué esta situación, esta diferencia que hay, pues eso, en primaria, con tantos niños matriculados, más de la mitad, porque en el bachiller pues transfórmense en tan pocos niños? Bueno, ya que en bachillerato empezó el asturiano hay 3 años, creo recordar, 3 cursos, o sea, hay una cosa nueva, o sea, hasta ahí poco no permitía la ley darle un bachillerato, y la novedad es que sacaron un currículum oficial y desde hay 2 años pues hay la posibilidad de meterlo como una optativa más, además una optativa de oferta obligatoria y que pueden agarrar los de ciencias y los de letras, pero claro, está entamando la cosa, y luego tampoco se puede comparar nunca con primaria, porque en primaria es escoger dar asturiano o no lo dar, pero digamos que el que non va asturiano claro, no pierde nada. En bachillerato y optativa, y la diferencia. Tiene que competir con muchos... Y igual que en la ESO. ¿Con qué otras asignaturas tienen que competir? Porque a lo mejor hay padres que nos están escuchando, que a lo mejor cuando el CRIU, bueno, pues eso en septiembre se plantea, no sabe muy bien, bueno, pues que en asturiano pues mira, lo que van a dar... Pues por ejemplo, imagínate que quieres estudiar periodismo y tienes que escoger entre comunicación audiovisual y asturiano, o quieres estudiar psicología y tienes que escoger entre psicología y asturiano. Claro, quiero decir, es difícil, evidente. Y luego el segundo idioma extranjero, como pasa ya desde primero de la ESO, que hay que escoger entre dar francés o dar asturiano, y es muy duro. A mí me parece una escolleta dura. De estas cosas yo creo que como maestro que te digan yo que faigo, y casi sí. A lo mejor duro decir vete por aquí y tal, porque bueno, pues... Y que lo ideal iba a ser, bueno, pues las 2 cosas, niñín, quiero decirte, el importante de todo. Entonces, ¿vosotros cómo lo plantearíais? ¿Que se hiciera el asturiano como otra asignatura? No. Un poco como estuviese en primaria.
Bueno, si se pudiera, que claro, nosotros non tan la nuestra mano... Nosotros naguamos, outra cosa é que despois nos faigan caso. Les condiciones legales... Pero pues, podemos pedilo. Sí, non tendría que ser optativa, tendría que ser... Yo creo que, o sea, personalmente creo que tendría que ser una asignatura obligatoria. Eso ya es la mi idea, pero claro, ya es imposible con el estatuto de autonomía que tenemos, eso ya lo sabemos. Entonces, para mí, iba a ser preferible, como en primaria, asturiano sí, asturiano no. Asturiano o cultura primaria, porque a lo mejor algunas familias no lo saben, a lo mejor, o alguna sí, bueno, el no significa lo planteo. Que das cultura asturiana. En primaria te dan una folla en los padres, en este caso son los padres, tienen que decidir si el sofío va a lengua asturiana. En caso de que non vaya a lengua asturiana, non va a dar outras asignaturas, o que tú estás diciendo de francés, o bueno, y no hay francés, pero bueno, no hay otras asignaturas, sino que o lengua asturiana o cultura asturiana. Podría ser una fórmula válida, bueno, pues para que esto yo creo que sí iba a ser preferible. El director general de Promoción Cultural y Política Lingüística, Carlos Madera, cuando presentó vuestro libro a un mes, dijo que estos textos, porque con vuestro texto salió también el de primero, y era un paso más para la normalización social de la lengua. ¿Vosotros veislo así? ¿Tú, Samuel, qué dices? Yo no opino. No. Sí. ¿Tú sabes que es importante? Sí. Por supuesto que el asturiano se estudia en bachillerato ya es importantísimo y con libros dignamente, no de cualquier manera como estos 2 años atrás. Aunque digamos la presencia ya es simbólica, pues date cuenta lo que hay en otras comunidades autónomas, es decir, no, y es que nosotros no se estudia asturiano en bachillerato, en la universidad. ¿Qué efecto da la lengua, no? Sino que tenía que haber a lo mejor una continuidad y un paso. Esto y un paso, podemos considerar un paso para llegar a un fin que, bueno, si se van haciendo otras cosas... Aparte, igual... bueno, parece que tenemos que dar la posibilidad a los niños y a las familias que quieran que un escolín pueda estudiar asturiano desde infantil hasta la universidad, que eso pueda ser posible. ¿Estás dando en este momento clase a bachiller, a mocinos de bachiller? No. ¿Sabes qué acogida tuvieron estos libros? Porque supongo que ya en algunos institutos pueden tenerlos. ¿O en Tato Vía está esto así como muy caliente y en Tato Vía no tuvo recibí tiempo? 2 o 3 opiniones. Una muy graciosa, porque como los libros, este año el curso entamó pronto y tardaron como 15 días en salir, pues tuvieron 15 días yendo cómics y escuchando canciones y tal, y claro, cuando llegó el libro pues no os prestó nada, hizo mucha gracia, evidentemente, de estar entretenidos a ponerse a estudiar en serio. Material que no es lo mismo que, bueno, pues otra cosa como eso, pues cantares o tal, que se y luego sí, bueno, tengo la opinión de otros profesores que valoraronlo positivamente, pero bueno, sabemos que siempre es difícil. ¿Qué temes toques? ¿Qué temes, por ejemplo, dijiste que la literatura, ortografía, pero en cuanto a temas también mezclas temas actuales, temas de anguaño, hay en el libro? Sí, falase de la música asturiana actual, de, por ejemplo, la presencia del asturiano en internet, y plantéense trabajos, por ejemplo, de buscar información en asturiano en internet, o falase de los medios de comunicación. Porque es importante que sea comunicativo, ¿no? Que los niños puedan a través de él, que sí que sea, tenga un peso cultural, pero cada vez sea con temas de anguaño, que por lo que veo y lo que estáis planteando en este libro. Y prestoso, o sea, con una parte siempre de xuego. Por eso buscamos una persona que se encargaba nada más que de diseñar seres de escritura y de fala, porque bueno, yo era una persona con bastante sentido del humor y queríamos que resultara divertido lo que se planteaba para escribir o para falar. Bueno, pues ya saben que hay un nuevo libro en Bachillerato 2, Fala que Fala, para todos los profesores que estén en institutos, que a lo mejor pues no se enteraron, supongo que sí, que tienen esa oportunidad, que hasta ahora no lo había, de poder escoger y de poder los niños pues tener un material ya pues eso, pues bien pensado, consciente, organizado, y pues yo espero, estoy segura de que ya muchos profesores en los institutos van a emplearlo. Fue un placer tenernos aquí. Y vosotros ya sabéis que tenéis una cita los miércoles y los sábados, no faltéis.
En Gijón, en la zona de máxima expansión de la ciudad, Roces. Próxima construcción de Residencial Monteverde. 79 viviendas de distintas superficies, todas exteriores, con plazas de garaje y materiales de máxima calidad. Residencial Monteverde, un lugar ideal para vivir. Con la garantía de Promociones Moro, calle Begoña 46 Bajo, teléfono 985-342-211. Visite nuestra web www.promosa.es. Conoce a Bug y Helio. ¡A la carga! Juntos van a recuperar el control del bosque. Colegas en el bosque. Ven a verla en 3 dimensiones a la sala IMAX de Yelmo Cineplex Los Prados, por solo €1 más. Además podrás conseguir el protagonista de la peli, un oso de peluche gigante. Estreno 10 de noviembre. No te lo puedes perder. IMAX, piensa en grande. ¿Cómo es la casa de tus sueños? Grande, enorme y con una habitación llena de juguetes. A mí, con que me quepa mi ordenador y mi pantalla de plasma... Sobre todo, práctica, bien distribuida y con un buen sofá. Todo lo que te imagines, todos tus sueños se hacen realidad en Prada Inmobiliaria. Esta es tu casa. Es Asturias. Saboreala. La televisión. ¡Hola! ¡Vuelvo enseguida! El próximo programa en este canal seguro que va a ser... Resolveré el asunto enseguida. No os preocupéis, amigos. Será pan comido. Quizá haya dejado alguna pista... ¿Cómo es? Veamos. ¿O será una risa? Es mi programa favorito. Oh, ¡hasta la vista! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Animación infantil. Localia Televisión. ¿Qué ocurriría si el vaquero más tranquilo de todos los tiempos se encontrara con los bandidos más torpes? Esperaré aquí a los altos. Lucky Luke. Localia Televisión. Es tiempo de jugar, una luz quedó, mi espacio favorito solo para mí. Sueños y caramelos. Una divertidísima historia repleta de humor, de aventuras, de música y, por supuesto, de magia. Brincar, cantar otra canción, subir y bajar, buscando diversión. Sueños y caramelos. Cantar esta canción. Localia Televisión. La cocina de Localia cambia.
seguirá estando igual de rica. Pero ahora vamos en busca de los platos. Recorreremos los mejores bares, los mejores restaurantes y atención, nos meteremos en su casa. Si tienes hambre, esta es la mejor receta. La cocina de Localia. Localia Televisión. Qué lindo tenerlo de vuelta, ¿no? Buena, no, todo va a volver a ser como antes. Nada va a volver a ser como antes. Lo pasado, pisado. Pero yo no me olvido absolutamente de nada. Por lo tanto, recuerden muy bien todos y cada uno de ustedes lo que han hecho. Especialmente, no voy a hacer nombres porque ya todos y cada uno de ustedes sabrán a quién me refiero, ¿no es así? Disculpe, sí, pero ¿qué va a pasar con el reglamento que hayan puesto el otro director? Queda anulado. Bien, buenísimo. El reglamento original del instituto es lo suficientemente rígido como para castigar cualquier indisciplina. Y tengan muy en cuenta que voy a usar hasta el último de sus artículos. Pueden retirarse. ¿Qué me parece a mí o esto va a cambiar un poco? No, ¿te parece a vos? Este Dunov es pura espuma. Nada que ver con el milico que teníamos antes. Tommy volvió toda la normalidad, ¿eh? ¿Sabes que para mí no es tan así? Ahora que volvió tengo que hacer buenas letras. Y qué mejor que agarrar un grupo de tarados para sopletarlos enfrente de la comisión directiva. Alumna Rivarola, quédese un minuto, por favor. ¿Qué haces? Pensé que estabas así en el quinto sueño. No podía dormir. Ah, ¿no? ¿Te pasa algo? No, al contrario. Ah. Estoy tan contenta. Parezco una nenita con juguete nuevo. Bueno, una nena, no sos una nena. ¿No? No. Ajá. No sos una mujer. No me la
Entonces debe ser por eso que no podía dormir. Yo qué sé, desde que te vi, como que reviví todo eso que sentíamos cuando era chiquitita. Claro. Pero ahora es muy distinto, es como mucho más fuerte. Ajá, claro. Pero es distinto, ¿sabes por qué? Porque yo sé la explicación lógica que tiene eso. Porque uno cuando arrastra una historia del pasado, ¿entendés? Es como que pone un montón de cosas y empieza a raspar un poquitito, a profundizar, se da cuenta que solamente es una fantasía. Eso es lo que más me gusta. Que después de tantos años siga siendo mi fantasía. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás incómodo? ¿No te gusta? No. Sí. Sí. Me va a tener de punto, no chicos. seas perseguida. De verdad, me las va a hacer pagar por lo del busto. ¿No viste cómo me miraba? No, para mí se la agarra con todos. Bueno, me quedo más tranquila. Vieron, ese es el típico espíritu vengativo de las personas venidas a menos. Mira, más vale chancho conocido que milico por conocer. Pero ¿por qué la expulsaron a Milko? No entiendo. Vengan. ¿Te parece que el que te hate tiene algo que ver? ¿Te parece? Sí, de verdad. Nosotros lo vimos cuando estaba dando la mano a Chamendi. Sí, el viejo parecía bastante satisfecho, chicas. Era como que estaban cerrando un trato. Sí. Ahora no entiendo, ¿la guerra de silencio la organizaron ustedes dos o no? Bueno, porque no sabíamos de qué lado estaba. Sí, algo de eso hay. ¿No viste que hizo el video de Font? Sí, para mí que eso sirvió para algo. Tendríamos que preguntarle, ¿no? Ah, no, conmigo no cuenten, ¿eh? Para mí el rarito está muy bien así, solo como un perro. Bueno, voy yo. Hola. Hola, ¿sos sordo? Soy mudo, como todos ustedes. No, para, no nos digas así, porque nosotros no sabíamos de qué lado estabas. ¿Vos tuviste algo que ver con la echada de Font? ¿Qué? Dale, no te hagas porque te estaba dando la mano con Echamendi. Ah, mira, te debe haber parecido. No, nada que porque ver. yo te vi. Ah, no. Nena, no te pierdas, no me dejes extrañar. Cuando el sol empieza a arder, te veo en su reflejo y te pierdo de vista cuando llega la oscuridad. Todavía me dejo llevar por instintos que me caen mal. Nena, no te escapes antes de irme a buscar. Si para verte feliz me tengo que ir de aquí, Nena, yo me voy, nena, yo me voy. ¿Qué más te puedo decir? si para verte feliz me tengo que ir de aquí, Nena, yo me voy, nena, yo me voy. ¿Qué más te puedo decir? si me ahoga la ansiedad tendré que ir a buscarte, porque verte es lo único que me podría curar. Si te digo que voy a cambiar, no me creas porque no es verdad. Nena, igual te pido otra oportunidad. Si para verte feliz me tengo que ir de aquí, Nena, yo me voy, nena, yo me voy. ¿Qué más te puedo decir?
que te inspira. Buenas tardes y bienvenidos un día más a Plato Abierto. Miércoles 29 de noviembre, seguro que reconocen esta canción. Es el cumpleaños hoy de Silvio Rodríguez, este cantautor cubano tan especial que cumple 60 años, ya 60 añazos. Le mandamos un beso desde aquí, aunque no nos vea. Empezamos, ya saben, como siempre, con nuestro sumario de hoy. Hoy en Plato Abierto nos acercaremos hasta la aventura que ha vivido Juan Menéndez Granados, que consiguió recorrer los montes Urales de norte a sur en bicicleta. Conoceremos la empresa Cultivos Marinos del Cantábrico, fundada por biólogos de la Universidad de Oviedo para el cultivo controlado de algas marinas comestibles y productos del mar en Cudillero. Nos daremos un paseo a caballo por las instalaciones de la Asociación Ecuestre Caballo Astur y hablaremos con su presidente, Julio Fraile. Haremos un repaso por la lucha en nuestro país contra la violencia de género y las campañas mediáticas que pretenden combatirla. También hablamos de actualidad informativa de la mano de Olaya de la Iglesia. Buenas tardes, Olaya. Buenas tardes, Charo. Buenas tardes a todos. El Gobierno regional abrirá en 2007 una nueva línea de subvenciones para la contratación de personal que cubra las bajas maternales de las trabajadoras autónomas. El consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, hizo este anuncio esta mañana durante la presentación en el Pleno de los presupuestos de su consejería. Una presentación que se ha visto empañada por la renuncia del Partido Popular a realizar preguntas ante la falta de respeto de Torre, que a su juicio no ha querido responder a la primera cuestión formulada por la oposición, un interrogante, el del Partido Popular, que estaba orientado a conocer la fecha exacta de los contratos de los trabajadores de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado, un dato que el consejero no tenía a mano en ese momento, por lo que se comprometió a enviarlo a los diputados de la oposición. Oviedo acoge hasta el viernes el Congreso Estatal de las Casas de Acogida a los Centros de Atención Integral, un foro destinado al intercambio de experiencias y procedimientos entre profesionales dedicados a la prevención y atención de las mujeres que sufren violencia de género. Un foro en el que se ha hablado, como no podía ser de otra manera, del futuro Centro de Atención Integral a las Víctimas de Gijón, un centro que, según la secretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Soledad Murillo, es todo un ejemplo a seguir, puesto que facilita la recuperación personal de las víctimas de malos tratos y las hace más visibles a los ojos de la sociedad. Y es que, según ha afirmado Murillo, acoger no es igual que defender los derechos. Dentro de algo menos de media hora comenzará la proyección en el Teatro Jovellanos de Gijón de Offside, dentro de la sección oficial a concurso del Festival Internacional de Cine de Gijón. Se trata de la tercera película del prestigioso director iraní Jafar Panahi. En esta ocasión, el realizador de Globo Blanco y El Espejo opta por una visión más esperanzada y amable de la realidad social de su país. Offside cuenta las peripecias de unas chicas para entrar al estadio donde se juega el partido de la fase de clasificación para el Mundial de Fútbol de Alemania 2006, el partido entre Irán y Bahrein. Y es que, aprovechando el vacío legal provocado porque el Corán no dice nada al efecto, estas jóvenes tratarán de ver de cerca a sus ídolos del balón. Y hasta aquí el avance de las principales noticias que nos trae la actualidad del día. En una hora volvemos y les seguimos hablando de estos y de otros temas de interés. Hasta luego. Hasta luego, Charo. Hasta luego, Laia. Vamos a empezar hablando de deporte, concretamente de bici, porque bueno, hay que decir que es genial ver a la gente hacer deporte, es genial hacer deporte, pero es admirable ver a la gente que se supera. Estamos hablando de Juan Menéndez. Él es asturiano y se propuso una serie de metas que por supuesto ha conseguido más de 4.000 kilómetros en bici y en solitario. Este chico es asturiano, ya les digo, y ha hecho nada más y nada menos que los Urales en bici y solo. Para los más despistados, recordar que los Urales son esa cadena montañosa rusa que separa Europa y Asia. Nuestro protagonista es un praviano de solo 24 años que se propuso y consiguió recorrer los Urales de sur a norte en bicicleta en solitario. La primera duda que nos asalta es cómo se le ocurrió la idea, pero viendo su currículum, lo extraño es que no surja.
Por contra de lo que pueda parecer, no surge de repente. Después de un destino siempre busco el siguiente y tras mi viaje por la Amazonia, pues le tenía ganas a esta parte de la Tierra y por fin me decidí a recorrerla. Problemas tuvo muchos, el primero el de la comunicación, pero con empeño en esos 4 meses de travesía, acabó aprendiendo algo de ruso para comunicarse con la gente de la zona. Comunicaba en ruso. No fue nada sencillo porque cuando llegué a Rusia no sabía casi hablar, solo sabía una palabra, decir gracias, que es pasiva. Y luego con unos mini diccionarios pues fui aprendiendo por mi cuenta poco a poco. Y bueno, ya se sabe que cuando la necesidad te apura, el ingenio se agudiza. Las 3 primeras semanas fueron realmente duras porque hay momentos en los que te tienes que comunicar y el mirar las palabras por el diccionario es muy lento. Pero bueno, luego le fui cogiendo tranquillo y al final me comuniqué de manera fluida. Fueron 4.075 kilómetros repartidos en 75 etapas, en los que pasó 1000 avatares, desde confundirle con un espía, recibir la visita de un oso, convivir con renos y hasta quedar atascado en el barro con una bicicleta y 60 kilos de lastre. Y es que eso fue lo más duro de toda la expedición. Lo más duro sin duda alguna fueron el impracticable estado de los caminos. Hubo mucho barro, fue un verano especialmente lluvioso en los Urales y se formaron unos barrizales tremendos. Aparte, por esos caminos a veces hay que atravesar pantanos y bueno, fue realmente duro. El paisaje que pudo disfrutar es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Asturias, desde los enormes bosques de coníferas que forman la taiga hasta la desolada tundra, el reino de los líquenes y los musgos, y donde apenas algún arbolito puede crecer bajo el frío viento del círculo polar ártico. Por esa zona encontré una de las cosas que más le llamó la atención. Lo que más me llamó la atención, hubo una cosa en particular que como español me llamó mucho la atención, que es que en el norte, cuando el paisaje ya es tundra, la gente se mueve en tanques. Es increíble, hay alguna foto por ahí de los tanques. No hay caminos en la tundra y este tipo de tanques va por el medio de la tundra, por donde quieren, atravesando ríos, atravesando pantanos. Es algo increíble. Me llamó muchísimo la atención. Ahora está en Asturias, donde imparte conferencias y charlas sobre sus expediciones, pero en su cabeza ya asoman nuevos retos. Sin embargo, habrá que esperar para conocerlos. El siguiente objetivo de momento no te lo puedo confirmar. Ahora mismo estoy barajando diferentes posibilidades, pero lo que sí es seguro es que si tengo salud, pues va a haber un siguiente objetivo y será en la misma línea que estos anteriores. Una expedición extrema en bicicleta y en solitario. ¿Y qué destinos tienes pensados? De momento prefiero no pronunciarme. Es que veo un mapa mundi y te podría decir cientos de destinos. Juan se convirtió en esta expedición en el primer español en hacer cumbre en el monte Narodnaya, de 1895 metros, el techo de los Urales. Además, antes de la expedición, llevó agua de Asturias, exactamente de Covadonga, para hermanarla con el agua de los Urales. Lo hizo en el río Jarbey. Después se trajo una botella con agua de su mismo río y ahora está pendiente de volver a Covadonga para cerrar el círculo. Una parte de su gran aventura se encuentra recogida en el centro comercial Los Prados de Oviedo, donde han colocado una exposición fotográfica de la expedición, además de poder ver todo el equipo con el que viajaba, que no era mucho. Seguro que nosotros, para irnos mucho más cerca, llevamos más equipaje. Qué grande este chico. Y es que en España hay que decir que tenemos buenos productos, buena calidad, buena comida y también buen vino. Es importante saber conocerlo. Por eso nos hemos acercado hasta Gijón, hasta La Llorea, para que nos den unas clases, unos truquillos. Precisamente un enólogo muy experto en el tema. Vamos a verlo, un reportaje de Azucena Sotoca y Juan Blanco. En una región tradicionalmente de sidra, cada vez hay más adictos a esto de catar el vino. Hoy estamos en La Llorea Golf para conocer cómo se cata el vino. Aquí detrás mío hay una clase teórico-práctica de los vinos de La Rioja. El encargado de enseñar este arte de la cata fue el enólogo de la bodega riojana La Encina, Rubén Provedo.
Ante él, unos 40 alumnos deseosos de conocer los secretos del elixir de Baco, que no son siempre fáciles de descubrir. Y es que a pesar de que todos hemos visto el procedimiento de la cata alguna vez, diferenciar los olores y los sabores no es sencillo cuando el paladar no está acostumbrado. Eso sí, los alumnos estuvieron a la altura, según valoró su profesor. No, la verdad que es gente muy inquieta, gente conocedora del mundo del vino, generalmente por practicar su consumo. Entonces, bueno, pues han sido muy inquietos, han preguntado cosas muy curiosas y yo creo que ha sido bastante divertido para todos. Lo primero que enseñó fue a romper determinadas leyendas, como el de agitar la copa en cuanto se sirve el vino. Y es que antes de hacer esto, se han de cumplir otros dos pasos. El primero, el de contemplar los colores del precioso líquido, como son los tonos rojos intensos, que nos indican si el vino se ha conservado bien. Por cierto, cuidadito si en la copa nos encontramos otros colores, como son, por ejemplo, los marrones. Y el segundo paso, oler el vino, pero esperen que aún no podemos agitarlo. Primero lo hemos de oler a copa parada con el objetivo de que las esencias que desprende el vino se mantengan puras. En tercer lugar, ahora sí que ya pueden, se agita el vino, con lo que se consigue potenciar los torrefactos, los vainillas y otros olores que ya habíamos percibido anteriormente. Este punto, el de relacionar tenues esencias con olores definidos, es quizá el punto fundamental de la clase teórico-práctica de la cata de vinos. No, yo creo que es en cuanto les asocias unas ideas que tenían todo el mundo curiosas, ¿no? O sea, hay que mover el vino, luego huelo, luego tal, ¿cuándo es ese defecto que todo el mundo que dice que no me gusta esta botella? Entonces, en cuanto ensamblas esos cuatro puntos que todo el mundo tiene por ahí un poco en volandas, coño, al verse que entienden de un tema ya más de una forma más acertada, todo el mundo sale mucho más contento. Y con toda esta información llegamos a la última fase, en la que sin duda preferimos todos, la gustativa. En ella, el vino se juega toda su reputación, ya que en el primer sorbo conocemos su grado de acidez, que en este caso era el exacto, y es que jugábamos con ventaja. No en vano, en nuestras manos teníamos un reserva de la bodega La Encina, uno de los vinos de España que pueden presumir de denominación de origen, el de La Rioja. Bomb like my brain thinks bomb like my brain thinks bomb like beware of our appetite. Hablamos ahora de la empresa Cultivos Marinos del Cantábrico. Son dos amigos que, bueno, ellos hicieron biología, saben bastante del tema, de naturaleza, y tuvieron una idea buena. Tuvieron una idea buena porque se decidieron a cultivar algas, que no sé si a ustedes se les habría ocurrido, pero a ellos sí, y parece que les ha salido bien. Buenas tardes a los dos, Fidel. Hola, buenas tardes. Que fue buena la idea, hay que decirlo. Sí, tuvimos suerte, teníamos una relación de profesor-alumno en los últimos años de carrera con un profesor que estaba haciendo un estudio sobre algas junto a otras universidades europeas, y entonces gracias a él pues nos introdujo en el mundo de las algas y hicimos un proyecto, ganamos un premio, decidimos sacar la idea adelante y hemos ganado algún premio más y bueno, y la idea sigue creciendo y seguimos sacando nuevos productos basados en algas para darlos a conocer en el mercado asturiano y en el mercado nacional. Diego, hay que darle la enhorabuena también a ese profesor.